Assalamu alaikum wa rahmatullah. La paz y la bendición de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a un vídeo más. Hoy voy a hablar acerca de la existencia de Dios y bienvenidos a los ateos, quienes no creen, refutan, agnósticos, etc. Bien, voy a hacerles una pregunta a todos en general, a los que nos preocupamos por pensar en la existencia, etc. A que no pasa nada, no hay nada que objetar. Bien, la pregunta es la siguiente. Un objeto que nunca hemos visto y no conocemos su funcionamiento ni su motivo, obviamente los que creen en el realismo, en lo que simplemente es lo que es y vemos, bien, si tú ves un objeto que nunca antes habías visto, ¿quién te puede explicar acerca de este objeto o su función? Obviamente una lógica en comentario sería el que la ha creado, el que la ha hecho, el que la ha llevado a cabo, el fabricante, etc. El creador de este objeto será quien pueda explicar su funcionamiento, el motivo de su existencia en caso de que lo hubiera. A eso nos referimos con Allah. Allah es quien nos ha creado y el que sabe de nosotros más que nosotros mismos. Obviamente, con explicaciones, nosotros nos apoyamos en el Corán, ya que en sí el Corán no es un libro de ciencia, sino un libro de signos. La ciencia en sí es lo que nos ayuda a explicar los signos. Los signos sacan la ciencia. La ciencia no, o sea, una cosa necesita de la otra. Bien, ya que el Corán te obliga lógicamente a usar el intelecto. Allah continuamente te empieza, Dios continuamente te dice que es para gente que piensa, estos signos son para gente que piensa, etcétera, etcétera. Con esto nos referimos a la ciencia actualmente. Bien, voy a presentar un comentario sobre el Corán, sura 55, versículo 1 y 2. Dios, Allah, misericordioso y compasivo, menciona lo siguiente: el misericordioso ha enseñado el Corán, ha creado al hombre, le ha enseñado a hablar. El término hablar viene de al-bayan del árabe, y que implica la capacidad de expresarse por medio del lenguaje y poder distinguir las cosas y explicarlas. En este sentido se refiere a que el Corán en sí son signos. Dios nos ha enseñado el bayan, o sea, hablar, a expresarnos, para llevar a cabo los signos, para... ¿Me explico? Bien. En el mismo sura, o sea, en el mismo capítulo, el versículo 15 menciona a Dios que hay dos levantes y dos ponientes. Creó al hombre de barro suelo, perdón. Versículo 15, sí. El Señor de dos nacientes y de dos ponientes. Según los comentaristas, la mayoría mencionan que se refiere a la salida del sol, de la luna, dos salientes, dos levantes, perdón, y la caída del sol, la caída de la luna, dos ponientes. Bien. Ahora sé que me refiero exactamente a la existencia de Dios, lo voy a explicar, no se preocupen. Ahora voy al Corán 55, 17 y 18, que es cuando Dios menciona que los mares no se mezclan. Estos son signos básicamente para que quien se preocupe, le interese, lo mire, lo compruebe, lo corrobore, si encuentra algún error, que lo dudo, ya que el Corán, los musulmanes, los que de verdad son musulmanes, no hemos encontrado un error en el Corán. Puede haber un error de traducción, que eso es obvio, ya que el que no es árabe no entiende exactamente el lenguaje y puede transgiversar un significado. El árabe es una lengua de bastante polisémica, creo que será. Vamos, que una palabra árabe tiene un montón de significados y un traductor puede cometer un error. En el árabe no. Bien. En el mismo Corán, en el mismo capítulo, perdón, 55, versículo 17 y 18, Allah menciona: ha dejado que los mares se encuentren libremente. Entre ambos hay un espacio que no traspasa. Quiere decir que si lo vemos actualmente en un mapa, está el Atlántico, el Mediterráneo, etc. O sea, básicamente se toca, es algo que se toca, pero se diferencia uno de otro, por características, etc. Se separan los mares sin separamiento físico, ¿me explico? Bien. Ahora voy a hablar del signos de Dios, aparte de esto, que están bastante mejor y más fácil de entender por la gente, ya que son muy comunes, digo, a nivel de primaria, secundaria. Cuando leemos
en ciencia de la naturaleza, biología, etc., hablamos de que el cielo tiene el estrato, las capas del cielo, y Allah menciona en el Corán. Esto es muy interesante. En el capítulo 67, versículo 3, capítulo 2, versículo 29, capítulo 41, versículos 11 y 12. El del 41, 11 y 12 es muy interesante porque hace un comentario, una referencia bastante interesante a nivel científico, ya que antiguamente, hace 300 años se creía que el cielo era único, era único en el sentido de la misma masa, del mismo función, o sea, y en el Corán se menciona 1400 años antes, se menciona lo siguiente. Voy a leer aquí. Y en 2 días lo culminó en 7 cielos, a cada uno de los cuales les inspiró su cometido, o sea, función. Hemos embellecido el cielo de este mundo con lámparas de protección, el decreto el poderoso, el conocedor. También en el capítulo 71:15 se menciona que hay 7 capas. Bien, me centro en este versículo del Corán, en el que dice, y en 2 días culminó en 7 cielos, a cada uno de los cuales le inspiró su cometido. Quiere decir que de los 7 cielos, 7 capas, a cada uno su cometido, o sea, su función. Cada capa tiene su función. Hemos embellecido el cielo de este mundo con lámparas, estrellas, etcétera, como quieran llamarlo, astros bellos que nos iluminan, y protección. Me voy a centrar en la protección, ya que estudiando, cualquiera que haya estudiado naturaleza sabe, bueno, naturaleza, biología, lo que quieran, como quieran llamarlo, el cielo se conforma de 7 capas. Las capas pueden haberlas escuchado o no, pero son científicamente demostradas, existen. Está la troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, ionosfera y magnetosfera. La última es bastante interesante e importante, ya que es la que desvía el viento solar, que si nos viniera a nosotros a Dios, o sea, a Dios, antes de terminar el vídeo, a Dios, pero no. Gracias a esta última capa, ya mencionada en el Corán, bueno, no es explícita, ya que si el Corán simplemente explicara toda la ciencia, serían billones de páginas, me imagino. Si explicar la funcionalidad de todo, absolutamente todo, ni tú ni yo seríamos musulmanes, básicamente porque el hombre en sí es vago. La mayoría somos vagos, tendemos a paso. Pero el que se preocupa en sí de sí mismo, o sea, el que se ama, se respeta, se preocupa por saber su propia respuesta. Bien. Voy a hablar acerca de la magnetosfera y se menciona que es un campo magnético que desvía la mayor parte del viento solar y debido al confrontamiento entre el viento solar y la magnetosfera se forman las auroras boreales o australes. La boreal, que es la del hemisferio norte, y la austral, el hemisferio sur. Esto es muy significativo, ya que es un signo mencionado en el Corán 1400 años, quitando lo de la magnetosfera, que muchos dirían casualidad, bueno, como quieran, pero que se mencionan 7 capas y funcionalidades separadas 1400 años antes, sin medios necesarios, o sea, para esto. Obviamente solo se sabe el funcionamiento de la Tierra, quién la creó y quién la ha estudiado en profundidad. Y yo creo que se debería confirmar en quién la ha creado porque es quien sabe la funcionalidad exacta. Actualmente hay muchas teorías, pero pocos son factibles en el sentido de que no son de veracidad exacta. Se tiende a la teoría de la probabilidad la mayoría de las veces. Pero bueno, bien. En el Corán hay un dato muy interesante, ya que Allah menciona, hay un signo, y actualmente en la ciencia, la mayoría de la humanidad, la mayoría, cree que la humanidad viene del Big Bang, pero el fallo de muchos es que se lo toman como espontáneo. Big Bang espontáneo. Bien. El Big Bang es una mezcla de moléculas, según muchos, ¿no? Dicen que es una sustancia, una materia X principal, que reaccionó y bloom. Bien. Si sabemos que en la química necesita haber un científico que mezcle los átomos, etcétera, los compuestos para que se lleve a cabo una reacción, obviamente también la naturaleza, pero la naturaleza no la controla un científico, la naturaleza ejerce su propia fuerza. ¿Quién será? Bueno, la naturaleza. Sí. Bien. Si esa materia X estaba ahí, algo tuvo que para que existiera. Y en sí, la inexistencia es imposible. La inexistencia es imposible.
porque ya el término de inexistencia tiene su propia existencia. Bueno, no les voy a volver loco la cabeza. Voy a continuar, y aquí voy a hablar de la teoría del Big Bang. En el Corán menciona a Allah subhanahu wa ta'ala, en versículo 30, perdón, es que no ven lo que se niegan a creer que los cielos y la tierra estaban juntos y los separamos. Big Bang, estaban juntos y los separamos. Y que hemos hecho a partir del agua toda cosa viviente. Actualmente se conoce por la ciencia hace 300 años o más, menos, 300, 400, que, bueno, no 300, que no creo que tanto, necesitaban muchos aparatos, que el agua es la fuente de vida de casi toda la materia viviente. Yo creo que toda la materia viviente es de agua. No soy científico titulado o doctorado, pero hay estudios científicos que demuestran que el agua es la materia esencial de la vida. Bien. Y por último, voy a mencionar un dato muy interesante que Allah menciona en el versículo 31. No, perdón. Capítulo 21, versículo 33. Él es quien creó la noche y el día, el sol y la luna, cada uno navega en una órbita. Esto quiere decir que antiguamente, hace 1400 años, ya habían signos de las órbitas terrestres, pero obviamente el que las ha leído es el que tiene conocimiento de ellas. Espero les haya interesado. Creo no haber mentido, y si he mentido es imposible porque me ha respetado en el Corán, y si he cometido un error ha sido personal. Inshallah, si alguien tiene algún comentario, bienvenido aquí abajo. Si les ha gustado, me alegro, hermanos y hermanas. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde hablaré única y exclusivamente sobre el tema de la mujer actualmente, controversia, el porqué de ciertas preguntas muy comunes, y espero les guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.